Bueno, buen día. Bueno, gracias por estar. Bueno, Bruno nos presentó a la doctora, que es Paula Resinger, ¿no? ¿Sos pediatra? ¿Sos gerenta? Soy médica pediatra, sí. Soy auditora también, y ahí soy gerenta médica de Corpus o de sistema respiratorio de la. Bueno, nos va a hablar de la experiencia de la vacuna Beyfortus, que bueno, nosotros ya escuchamos una charla parecida, la verdad que es interesante y bueno, muchas cosas nuevas que tenemos que ir aprendiendo. Así que bueno, gracias. Muy bien, gracias, Clau. Gracias por la invitación. Me dio un poco de impresión que te haga una charla parecida. No, la dio ahora más. No, pero bueno, vamos a comparar. Fernando Lamas. Ay, Fer, lo quiero. Ahí se ve. Con foto y todo. Sí. Nosotros tenemos nuestro. Me gusta. Yo cuando entré en la industria entré a otro mundo, que no es la pediatría, y más bien entré y necesito la estrategia que se llama omnicanal de educación, que no solamente se educa así en las charlas ni en uno a uno, también hay muchas formas también, webinars y otra forma de llegar. La verdad, los aplaudo. Muy, muy bien. Yo les voy a hablar del Time de esta temporada 2026. Quizás en algún momento me escucharon hablar en el 2025 de la charla. Puede ser, bueno. Bueno, aquí que yo soy médica pediatra, trabajo en vacunas desde que terminé la residencia en el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez. Voy a sacar esto porque me está molestando un poco. El ruido. Pero la verdad, esto hace 5 años aproximadamente, empecé a conocer a Nirce y me di cuenta que había otra forma de que nos podía llegar a cambiar la vida de nosotros los pediatras. Así que les voy a contar un poco de Nirce, ¿no? Porque ahora ya no soy amante solamente de las vacunas, también soy amante de los anticuerpos nucleares. ¿Puedo ver bien desde acá o me corro para este lado? Yo prefiero que me ponga. Bien. Las columnas no las podemos correr. Quisimos sacar los 10. Y empecemos con esto. Yo soy una mujer de mucho dato. Ya me van a ver. Traje un número, 188.752. 180.000, digamos. ¿Alguien sabe qué es ese número? O piensa, estamos en una charla de virus respiratorio, no es el precio de IRSE. No es el precio. Yo le digo NIRSE, perdón, pero Beyfortus para el equipo comercial, NIRSE o NIRSE para el equipo médico. 180.000. Es un número alto. Puede ser una cantidad de casos. Serían muchísimos, estaríamos muy colapsados. Les voy a mostrar igual los datos. Pero la realidad es cuántos son los pacientes hoy que están desprotegidos contra el virus respiratorio a mayo de este año. ¿Sí? ¿Quiénes son los pacientes que en el transcurso del otoño e invierno, cuando empieza a circular más el virus inicial, sé que hay mucho de influenza dando vuelta, ya va a llegar el inicial porque no pasa que no llegue, vamos a tener a estos pacientes desprotegidos y estos van a terminar después, en realidad estos son los que están a mayo, pero después los que van haciendo en temporada y de hijos de mamás que no se pudieron vacunar por algún motivo, va a subir este número a más o menos 250, que es un poco más del 50% de la corte de nacimientos. Tenemos muchos pacientes que proteger. Estás haciendo, perdón, una corte de 400.000. De 400.000 más o menos, sí. Está bajando mucho últimamente, un 25% en toda Latinoamérica, y más o menos, según el año pasado, fueron casi 400.000 pacientes nacidos, no pacientes, nacidos. Entonces, lo que nadie me escucha hablar las años anteriores, pero yo les hablaba de que para los pediatras, la virus sincicial respiratoria es el COVID de todos los años, lo que nos llenaba el sistema, lo que nos colapsaba la guardia, lo que ampollaba a los pacientes a hacer las series en el pasillo, lo que no nos llenaban, lo que teníamos las camas llenas y teníamos que trasladar a los pacientes,
es nuestro COVID todos los años. Y los médicos, quizás los adultos se colapsaron en el COVID. Nosotros, por suerte, con el COVID no tuvimos tanto trabajo, sí tuvimos trabajo, pero es algo que nos naturalizamos. Y que hasta ahora la industria no nos había podido dar una solución para eso, y lo naturalizábamos. Sabíamos que todo el invierno iba a llegar nuestro paciente y nos iba a llegar la guardia. Ahora los teléfonos, nos iban a llegar los audios o los videos ahora con los pacientes respirando rápido, y era nuestra vida diaria. Hoy el virus sincicial respiratorio es una enfermedad inmunoprevenible, que antes no lo podíamos tomar como tal. Hoy sí, hoy podemos decir que la enfermedad es una enfermedad inmunoprevenible, y eso es lo que va a definir el cambio de paradigma, como nos pasó con la vacuna para el neumococo, que los pacientes ya no tenían tantas neumonías con derrame, otitis supurada, un montón de cosas que en nuestra práctica clínica, que gracias a la prevención se fueron cambiando. La realidad es que hay estrategias de prevención y cada país hace diferentes estrategias de prevención, pero tienen diferentes impactos. Y muchas veces, con una estrategia no alcanza, sino que necesita una estrategia combinada y dar pasito a pasito para poder llegar a proteger a todos los pacientes y llegar a proteger a esos 180.000 pacientes que hoy están protegidos contra el virus sincicial respiratorio. Por eso también venimos a mostrarles eso, porque hoy hay muchos pacientes vulnerables. Sí, Argentina dio un gran primer paso para la prevención contra el virus sincicial respiratorio, que es inmunizar a la mujer embarazada, para que cuando nazca el bebé ya tenga la protección. Pero todas las estrategias tienen algunas sus limitaciones, que ya lo vamos a hablar, y también necesitan estar complementadas. Por eso que les traigo toda esta agenda. Vamos a hablar de la carga de la enfermedad del virus sincicial respiratorio, vamos a hablar de las estrategias que hay disponibles hoy en el país, vamos a hablar de NIRSE y vamos a hablar de, son preguntas frecuentes que tenemos siempre, que seguramente van a romper el hielo para que después nos hagan todas las preguntas que quieren. Igual, si quieren interrumpirme en el medio, a mí no me molesta para nada, me van interrumpiendo. Y les voy a hablar de la carga de la enfermedad, porque para mí es algo muy importante. Cuando era la era reciente del hospital, lo que siempre me decían era, si yo no conozco una enfermedad, y en realidad los síntomas y los signos y síntomas de una enfermedad, nunca la voy a poder diagnosticar. Y cuando llegué a la industria, me enfoqué en otro lado, en que si uno no conoce la epidemiología, si uno no conoce la carga de la enfermedad, el dato duro, tampoco nunca va a poder recomendar o prevenir a su paciente. ¿Sí? Así que vamos a hablar de la carga. No sé si van a ver bien. Después, si quieren, les comparto. Esta es la epidemiología del virus sincicial respiratorio, de los virus respiratorios en general. Estos son los datos del boletín epidemiológico. ¿Ven bien ustedes o soy yo que me lo pongo delante? Estos son los últimos 7 años de circulación de virus respiratorios. Y vemos lo que tiene bueno, que ahora yo lo veo como algo bueno, es que los virus respiratorios tienen una estacionalidad en nuestros países de Latinoamérica, en realidad de cono sur, más que nada. En el 2020-2021 tuvimos el COVID y la pandemia y el silencio de virus respiratorios, y cuando llegó el 2022 fue como una explosión de colores y se llenó todo de todos los virus posibles. Y después empezamos a ver mucha carga en la enfermedad. En turquesa está el virus sincicial respiratorio. En el 2023 fue un año catastrófico, un año de colapso para el virus sincicial respiratorio. Había muchos pacientes susceptibles de las temporadas anteriores. El 2020, y lo que fue pasando en los años siguientes, el 2024 y el 2025, es algo diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros siempre fuimos acostumbrados a que el virus sincicial respiratorio le ganara la batalla como a la influenza y que llegue el pico primero. En los últimos 2 años no pasó eso. El virus sincicial respiratorio, el influenza le ganó al virus sincicial respiratorio y con una magnitud importantísima. Y eso hizo que el virus sincicial respiratorio en el 2024 se atrase unas semanas y en el 2025 se atrase por lo menos un mes. ¿Qué es lo que está pasando en el 2026 ahora? Por lo menos los datos de la semana 16 habla de que no, o por ahora, no hay tanta circulación de virus respiratorio, sí hay influenza. Y con respecto a la carga de la enfermedad, porque estos son los casos
infección respiratoria aguda grave hospitalizadas por virus respiratorios, vemos los últimos 2 años, esto que hablábamos, la influenza viene ganando el pico, le viene ganando, pero después tenemos como una meseta, o sea, no hay un pico tan marcado, pero sí hay una meseta de que tenemos constantemente virus sincicial hasta por lo menos la semana 39, aproximadamente hasta fines de septiembre. Y con respecto a quiénes son los pacientes de estos grupos que están hospitalizan, si vemos en turquesa, vemos que el virus sincicial respiratorio en los pacientes de menores a 5 años es en porcentaje uno de los agentes causales más importantes, y en menores de 1 año también claramente representan más de casi 50%. Y entonces, ¿por qué es tan importante el virus sincicial respiratorio? Porque es la principal causa de hospitalizaciones en menores de 1 año por causa respiratoria, y porque el 70% de los pacientes son sanos y alergénicos. Y ese es el motivo de que hoy necesitamos forma de proteger a esos pacientes, porque sí sabemos que los pacientes con patologías de riesgo son más vulnerables, pero en sí representan un poco porcentaje de la corte de nacidos vivos, porque nosotros estamos acostumbrados a tratar con el paciente sano. Nosotros tenemos al paciente, el niño sano, y es lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Prevenir. Con respecto a las infecciones por virus sincicial respiratorio, según estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus sincicial respiratorio es el agente causal de tanto infecciones altas como bajas en menores de 5 años, aproximadamente más de un 50%, un 60%, comparado con virus y bacterias, no solamente con virus ya. Y cuando ya vamos a los menores de 1 año, que es la charla de hoy, de a quién teníamos que proteger contra el virus sincicial respiratorio, sabemos que es casi el 80%. Estos son datos del hospital, seguramente alguno de esos pacientes atendí yo cuando era residente, o cuando hacía guardia, y es un estudio de 19 años de seguimiento del hospital de Ricardo Gutiérrez, donde muestra que el 81% de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja, con detección de germen obviamente, era por virus sincicial respiratorio, el 86% era sano, y el promedio de edad era 7 meses. Y eso es un dato importante de los 7 meses, porque no estamos hablando de que los pacientes más chiquitos son los que tienen más riesgo de hospitalizarse, sino que todos los pacientes aproximadamente en su primera temporada están en riesgo de hospitalizarse. ¿Y qué es lo que pasó año en el hospital? A nivel nacional, estos son datos descriptivos, ¿sí? No son datos de impacto, son solamente datos descriptivos de las muestras que llegaron tanto a Maryland como a los centros de vigilancia epidemiológica o de virus respiratorios. Son la distribución de casos tanto absolutos como relativos. En los relativos vemos que sí, el virus sincicial respiratorio representa más del 80% de la carga de la enfermedad en menores de 1 año, y en menores de 1 año vemos el 2023, el año que hablamos de que hubo muchos casos de virus sincicial respiratorio, que a partir de ahí se tomaron muchas medidas en diferentes países, vemos que el virus sincicial respiratorio representa aproximadamente el mayor carga de la enfermedad a ustedes. Estos son los pacientes que se hospitalizan a ustedes. Los menores de 1 año son los que más se llenan las guardias y las hospitalizaciones. De hecho, representan aproximadamente 5.000 casos. En el 2024, ya con el primer año de implementación de la estrategia de inmunización materna, aproximadamente hubo 4.000 hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio en menores de 1 año. Y en el 2025, un año también difícil para los virus respiratorios, hubieron aproximadamente 5.500 hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio. Entonces, si sabemos que la vacuna es efectiva, porque hoy tenemos muchos datos de eficacia y tanto efectividad de la vacuna materna, si las tasas de cobertura son buenas, porque si nosotros nos tiramos palos de que no son tan buenas, pero un 65, un 70%, comparándolo con el mundo, son las mejores. Así que sí, son buenas, y sabemos que los obstetras no son tan buenos inmunizando como nosotros los pediatras. ¿Hay obstetras acá? No, le dijimos que no venga, le dijimos. Ibas a hablar de eso. ¿Por qué persisten los casos de virus sincicial respiratorio, no? Y los casos altos, porque yo les mostré que en los últimos 3 años hay casos de virus sincicial respiratorio y bastantes. ¿Será que no estamos protegiendo a todos? ¿Será que necesitamos ver qué impacto tiene la vacuna y ver a quiénes son las poblaciones desprotegidas?
Y por eso es que yo les muestro esto, que es un gráfico difícil, pero también es el de donde yo saqué los 188.752. Nosotros hablamos de que todos los pacientes, que los pacientes en su primera temporada tienen que estar protegidos contra el virus sincicial respiratorio. Hablamos de todos los pacientes que nacen a partir del 1 de octubre. Porque yo les hablé de la epidemiología del virus sincicial en Argentina es entre abril y septiembre. Entonces, teóricamente, todos los pacientes que nacen a partir del 1 de octubre estarían entrando a su primera temporada en este momento, o en abril, entrando a la temporada. Entonces, todos los pacientes que de octubre, que más o menos a nivel nacional son 35.000, si uno lo va sumando, los de octubre, los de noviembre, los de diciembre y enero, esos pacientes no van a estar protegidos por ninguna estrategia, aún habiendo recibido vacuna materna. Saben que la vacuna dura 6 meses aproximadamente, casi comprobada por los 6 meses. Por eso, si el bebé nace en octubre o nace en noviembre, cuando llega el pico de circulación, entre junio y julio, no va a estar protegido. Exacto. Y cuando van ya inmunizándose, cuando llega febrero, ese paciente, cuando nace en febrero, sí hay algunas que nacieron de mamás inmunizadas, porque la campaña de vacunación empezó el 13 de enero, 12, 13 de enero, dependiendo de dónde. Entonces hace que pasen 14 días, que necesitan las vacunas para generar protección, y estos ya vamos a tener protección. Entonces, si nosotros vemos esto, a mayo a hoy, hay 180.000 pacientes que no están protegidos. Cuando llega fin de temporada, cuando llega septiembre, de la corte de nacidos vivos de esta temporada, van a haber más del 50%, que acá dice 142.000. Más del 50% de esos pacientes van a estar desprotegidos. Y son un montón. Todos estos son los que tenemos que buscar proteger y hacer que los 5.500 casos bajen. No les digo que bajen a 0, que bajen a un número más potable. Y como les decía, todos los pacientes están expuestos a su primera temporada de estar en riesgo, no solamente los que nacen en temporada, los que nacen fuera de temporada. Y ayer escuchaba a un speaker de Chile que hablaba de estos pacientes del 50% de las lesiones que pasan en esta temporada, en los pacientes que nacen fuera de la temporada, y el porqué de esos pacientes. Y él hablaba de que ellos tienen mucha más vida social. ¿Por qué? Porque van a guarderías esos pacientes. Esos pacientes generalmente las mamás tienen que ir a trabajar. Y ya tienen algún contacto con otros nenitos, con otros bebitos, perdón. Y también estos pacientes tienen un riesgo individual, que es que atraviesan toda la temporada de circulación de virus. De abril a septiembre. En cambio, los pacientes que nacen entre abril y septiembre, muchos quizás nacen en julio, en agosto, en septiembre, estos pacientes sí atraviesan, sí por teoría están en la primera temporada de circulación del virus respiratorio, pero la realidad es que muchos la atraviesan una parte. Quizás hasta los guardan mucho y no tienen casi contacto con el virus respiratorio. Entonces, por eso es que decimos que tenemos que proteger a todos los pacientes en su primera temporada. Desde a partir del 1 de octubre hasta los que nacen hasta septiembre, todos tienen que estar protegidos. Los pacientes que nacen en julio, sí llegan con el pico. Seguramente, de hecho, este año puede que haya que se desplace un poquito más la circulación del virus respiratorio, por lo que vemos en el hemisferio norte, que se retrasó muchísimo la circulación. Así que sí hay que proteger a estos pacientes que van a nacer en julio, pero también hay que proteger a este paciente de noviembre, que llega a abril con 5 meses, hoy tiene 6 meses. Y cuando llega el pico, entre junio y julio va a tener 7 meses, que es el promedio de internación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Entonces, todos esos pacientes tendrían que estar protegidos contra el virus sincicial respiratorio. Y vamos a hablar un poco de las estrategias. Igual si Fer ya les habló un poco, yo voy a ir un poco más rápido. Hoy, como les decía, después de mucho tiempo y de muchos fracasos en la investigación contra el virus sincicial respiratorio, porque no piensen que la industria no buscó en algún momento protegerlos, pero hubo algunos fracasos. Hoy ya se sabe que la estrategia de protección contra el virus sincicial respiratorio tiene que ser una estrategia como una inmunidad pasiva. ¿Sí? Por eso, hace 20 años que aproximadamente ya llegó Pembrolizumab, todos lo conocemos,
seguramente los residentes que vayan viniendo no lo van a conocer más porque no lo van a tener más disponible. Pero bueno, fue el primer anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial respiratorio, una vida media más agotada, entre 20 y 28 días. Todos los meses teníamos que llamar a esos pacientes de alto riesgo para inmunizarlos, pero la realidad es que esa estrategia estaba limitada a un 2% de la cohorte de nacidos. Es muy pocos pacientes. Y después, hace 3 años ya están disponibles ambos productos, la vacuna materna y los anticuerpos monoclonales, Nirsevimab, de acción prolongada. Que ahora se les voy a mostrar, pero con una única dosis, a diferencia de Pali, protegimos durante toda la temporada. Y están pensados también para ambos, tanto la vacuna materna como Nirse, para entrar en los programas nacionales de inmunizaciones y que estén todos los pacientes protegidos. No solamente el desarrollo clínico, los estudios pivotales están pensados para los de alto riesgo, no para los tratamientos extremos, sino para todos los pacientes en su primera o segunda temporada de virus sincicial respiratorio. Por eso es que ya hoy Pali no lo consideramos más. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? La realidad es que en salud pública cada país tiene que tener en cuenta su epidemiología. No todos los países tienen la misma epidemiología, nosotros tenemos la suerte de tener estacionalidad, otros países tienen temporalidad, circulación todo el año de virus sincicial respiratorio, y depende mucho de la temporada de lluvia. Así que cada país y sus Ministerio de Salud, sus asesores técnicos, como la CONAIN de otros países, digamos, tienen que definir cuál es la mejor estrategia para cada uno de ellos. Y la realidad es que, si vemos, es muy diversa lo que cada uno eligió. Hay países que eligieron una estrategia combinada para protegerlos a todos, otros eligieron solamente Nirsevimab para proteger con un solo producto a todos los bebés, y otros estamos recién empezando a entender un poco de cuál es la mejor estrategia para nosotros según los recursos que tengamos, ¿no? Porque también todo se tiene que medir en costos y cuánto es lo que y la costo-efectividad. ¿Qué es lo que pasó en el 2026? A nivel, bueno, como les contaba, en el 2024 empezamos la estrategia de inmunización materna, un gran primer paso para proteger a los bebés. Y este año lo que contó el Ministerio mostró es que en vez de Palivizumab, iba a haber Nirsevimab para estos pacientes de alto riesgo. La estrategia es la misma, igual para los pacientes de alto riesgo, pero la diferencia es una única dosis para protegerlos durante toda la temporada. Que eso sí, es un beneficio, obviamente, en las implementaciones y el alcance y que todos los pacientes estén protegidos, ¿no? Más en esos pacientes de muy alto riesgo y venir mes a mes al vacunatorio también generaba algún tipo de bajas coberturas, de que no llegue el producto a esos pacientes. La vacuna materna es muy efectiva y segura. Los datos de Argentina están en el mundo. Ángela Gentile, Caballero, van a usar los datos en todos los congresos internacionales sobre qué es lo que pasó en Argentina con la vacuna materna, sobre nuestra experiencia. La vacuna dura 6 meses, como les contaba. Todas las vacunas en general tienen una duración de protección. Es un mito que las vacunas duran toda la vida, salvo la de fiebre amarilla. El resto de las vacunas tenemos que dar protección, y más en las embarazadas. Las vacunas buscamos el traspaso placentario, ¿no? Los primeros 3 meses son muy altos, ahí es el pico, y después van decreciendo, y por eso es que la eficacia va bajando. Y también el momento de, ya cuando nace ese paciente y cuando ya tiene unos meses, es el momento nuestro del pediatra de empezar a indicar las vacunas, ¿no? Como que le corresponden. Porque a la mujer embarazada le damos la antigripal, pero a los 6 meses de nuestro paciente le vamos a dar la antigripal para que esté protegido, ¿no? Lo mismo con la triple bacteriana celular. A la mujer embarazada le damos la triple bacteriana por tétano también para el momento de parto y todo, pero la realidad es que nosotros a los 2 meses también le vamos a dar, y no porque no tenga protección en la embarazada, sino que lo que buscamos es protegerlos en los primeros meses de vida, los meses más. Y la implementación fue aproximadamente 8 meses. Esto va variando mucho según la epidemiología y según de muchos factores que definen el ministerio, ¿sí? Esta es la implementación del 2020 del año pasado. A partir del 13 de enero empezaron a inmunizar.
Entonces los pacientes que nacen a partir de febrero van a empezar a tener protección. Y acá les mostraba un poco lo de la inmunización, la inmunidad decreciente que iba teniendo los anticuerpos maternos. Pero lo que yo les quiero mostrar más que eso es todos los pacientes que están dentro de la temporada, que van a estar, y que en gris están todos los susceptibles, que son un montón, que son estos, más de estos 180.000, casi van a terminar siendo 250 aproximadamente. No lo decimos nosotros, lo dicen las recomendaciones científicas de qué necesitamos hacer para proteger a todos los bebés. Hay recomendaciones científicas de LIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es regional, que habla de una estrategia única con nirsevimab o la estrategia combinada. La posicionan a los dos como iguales, ¿sí? No es que una es mejor que otra, sino que cada país define. Pero sí que siempre es importante nirsevimab para los pacientes que no hayan estado protegidos por vacuna materna. Para los de riesgo y para los sanos y a término también, ¿sí? No solamente para los que tienen alguna comorbilidad que están haciendo la Argentina. Y esta es la reco de SAP se publicó hace 2 semanas, creo, como mucho. Si no la bajaron, y les hice un QR para bajarla. A veces no publicada, pero me faltó porque está publicada ya. Ya me la pasaron la semana pasada. Que también habla de que los pacientes tienen que estar protegidos. Hoy a nivel ministerial no se tomó una conducta de irse para todos los pacientes que no llegaron a protegerse con la vacuna materna. Pero sí, las sociedades científicas están tomando un peso mucho más importante en los últimos años con respecto a esto. Y también nos sirve a nosotros en el consultorio, ¿no? No les digo ahora el consultorio de acá del hospital, pero en el consultorio, en nuestros consultorios privados, donde los pacientes tienen otro tipo de recursos para que ellos puedan acceder. Y no es que es una recomendación de nuestra solo, sino que es la sociedad científica, nuestra sociedad científica, la SAP, recomienda también el uso de anticuerpos monoclonales. En los pacientes en su primera temporada, todos los pacientes de menores de 6 meses que su mamá que no se haya podido vacunar, que hayan pasado menos de 14 días, porque saben que es una vacuna, las vacunas, como la antigripal, como todas las vacunas necesitan 15 días para generar los anticuerpos protectores, y si tienen algún tipo de, la mamá, una comorbilidad que puede generar un traspaso de anticuerpos insuficiente. Y después, los pacientes menores de 12 meses que sean prematuros de menor a 32 semanas, y también habla de los pacientes entre 6 y 12 meses, independientemente de los antecedentes de vacunación de la madre. ¿Y por qué es esto? Porque, como yo les decía, la vacuna dura 6 meses, y esos pacientes que quizás se inmunizaron entre septiembre y octubre, las mamás nacieron entre octubre y noviembre, esos pacientes hoy van a tener, a partir de ahora, van a tener 6 meses, pero vamos a pensar que están protegidos y en realidad esos pacientes no van a estar protegidos cuando llegue el microvirus y se respiratorio. Y en la segunda temporada ya son poquitos los pacientes, pero bueno, siempre uno tiene algún paciente con alguna comorbilidad, ya son todas las comorbilidades que recomiendo la SAP, pero seguramente son muchísimas más, dependiendo de cada país cuáles son las indicaciones. Y así que les voy a hablar un poco de NIRSE. Voy a pasar un poco más rápido porque no sé ni qué hora estamos. ¿Estamos bien? NIRSE está aprobado en muchos países. En estos 3 años se agilizó muchísimo la aprobación también por el hecho de que era una necesidad insatisfecha para todos nosotros. Hoy está aprobado en 60 países y disponible en 41. No están todos disponibles, en 41 sí. Hay muchas recomendaciones científicas como la de la SAP, SAI, que recomiendan. Y también hay recomendaciones de los comités asesores de vacunas para la incorporación en los programas de inmunización, como pasa en este país que la CONAIN ya ha recomendado, ¿no? NIRSE es un anticuerpo monoclonal, es el primer anticuerpo monoclonal pensado para protegernos a todos, no solamente a los pacientes de riesgo. Tiene una protección directa porque nosotros no depende si el paciente, el sistema inmune del paciente, nosotros directamente le vamos a dar con una dosis intramuscular y vamos a garantizar que a partir del primer día tenga la protección necesaria para protegerlo durante toda la temporada. Y por eso hablamos de que es rápido, porque a partir del primer día ya tenemos virus protectores, y decimos que es duradero, porque por lo menos lo va a proteger por entre 5 y 6 meses, que es la temporada típica de virus respiratorio. Y la vida media es de 71 días, a diferencia de palivizumab, que es de 20 a 28 días, y de lesrovimab, que es lo que viene
próximo a los anticuerpos monoclonales, que también tiene casi la mitad de la vida media. El desarrollo clínico no les voy a hablar porque los voy a dormir, pero está pensado para protegerlos a todos. Porque nosotros necesitábamos un producto que en su prospecto nos avale que todos los pacientes tenían que estar protegidos contra el virus sincicial respiratorio y mostrar la eficacia y la seguridad en esos pacientes. Por eso es que hoy podemos hablar de la efectividad, de la eficacia, de MIRCE en todos los pacientes, con una efectividad muy alta, entre un 70 y un 76% en IRAP médicamente atendidos. A mí el endpoint primario que más me gusta, porque es lo que nosotros vemos día a día, no es solamente hospitalizaciones, es también uso de estar en emergencias, atención primaria de la salud, también se tiene efectividad. Días de oxígeno también. Días de oxígeno es parte de las hospitalizaciones por IRAP ya hospitalizados. Pero en este caso es también lo que es ambulatorio, que es muy difícil de medir, porque imagínense que tanto en Argentina como en la mayoría de los países del mundo no se hace un aspirado nasofaringeo para detectar el germen. En ese estudio lo que tenían que hacer es, cada vez que el paciente tenía una infección respiratoria aguda baja, tenían que ir a buscarlo para detectar a ver si tenía o no un cuadro respiratorio. Lo que vieron es que la efectividad es de un 70%. En hospitalizaciones crece mucho más, obviamente cualquier producto contra las patologías más graves es mucho más eficaz, pero en este caso casi 78%, un 75%, y obviamente en las hospitalizaciones en terapia intensiva también mostró mucha eficacia. No les voy a hablar tanto de la eficacia porque me gusta más hablar de la efectividad, de qué es lo que pasa en la vida real. Como es nirsevimab, como es una anticuerpo monoclonal, depende de la dosis para la indicación en su primera temporada. Los pacientes de menos de 5 kilos es una dosis de 50 miligramos, que es 0,5 mililitros. Y en los pacientes de 100 de más de 5 kilos es de 100 miligramos. Estos pacientes que nacen a partir del 1 de octubre del 2025. Y en la segunda temporada son 2 jeringas, serían 200 miligramos del producto para los pacientes que sigan teniendo alguna vulnerabilidad, sigan siendo vulnerables a la segunda temporada. Esto es que la recomendación de SAB hablaba de los pacientes con alguna comorbilidad, ¿no? Y esto está pensado para protegerlos a todos y estar incluidos dentro de los programas de inmunizaciones, así que algo importante es que se pueda administrar con otras vacunas de calendario, porque en los estudios clínicos, en los estudios pivotales mostró también se puede administrar, se hicieron estudios para determinar esto. Y el momento indicado para inmunizar, como yo les hablaba, que... El lapso de tiempo no es... ¿Qué lapso tiene que haber entre una vacuna y otra? Nada. Entre el IRCE y una vacuna, sí. Pueden inmunizar siempre que se aplique en sitios diferentes de aplicación, que tenga por lo menos 3 centímetros de diferencia entre un lugar y otro, si no tiene tanto lugar, no tienen que pasar ningún tiempo. Puede aplicarse el mismo día, el día siguiente, el día después, o en un mes, como que no se compara con una vacuna virular en un mes. ¿Cuál es el momento adecuado? Antes de que empiece la temporada. ¿Por qué? Porque dura 5 o 6 meses. No necesitamos aplicar IRCE en diciembre para intentar protegerlo durante toda la temporada. Empezando en marzo, alcanza para que el paciente esté protegido durante toda la temporada de circulación. Así que los pacientes que nacen fuera de temporada, sí llamarlos a inmunizar, avisarles en enero a febrero, en la consulta de marzo, vamos a avisar, a hacer la prescripción, que vayan haciendo en temporada van a recibir. La seguridad de venirse, los que trabajaron con país saben que todos los anticuerpos monoclonales son muy seguros y tienen muy poca reactividad tanto sintética como local. Y sí les voy a hablar un poquito más de los datos de efectividad y los datos de evidencia en la vida real, que es lo que realmente uno es lo que ve en nuestro consultorio, ¿no? Porque en los estudios pivotales nosotros tenemos muchos criterios de inclusión y muchos criterios de exclusión. Nosotros cuando hacemos un estudio de un producto, generalmente no tenemos pacientes con comorbilidades, que tengan tanto acceso, necesitamos pacientes que tengan mucho acceso al sistema de salud. Esto es realmente si funciona o no el producto en la vida real. Hoy MIRCE hay aplicadas más de 11 millones de dosis. Con eso podemos garantizar que aproximadamente se han protegido 400.000 pacientes de hospitalizaciones
por virus sincicial respiratorio. En estos 3 años tenemos más de 50 estudios publicados de la vida real, que no es fácil para las publicaciones, garantizados 6 meses de protección y muchos datos de seguridad. Con respecto a la efectividad, que es realmente si el producto funciona en ese paciente, es como hacer el check entre eficacia y efectividad. La efectividad lo único que te dice es si el producto funciona en un paciente, ¿sí? No en una población, en un paciente. Tenemos datos de efectividad aún mejores que los estudios que habíamos hecho nosotros, que quiere decir que la vida real funciona más. En California tenemos un 87% de efectividad en reducción de infecciones respiratorias agudas bajas, y en Francia en casi un 80% de efectividad, estimada obviamente, en reducción de consultas ambulatorias. No solamente estamos hablando de las hospitalizaciones, estamos hablando de la guardia, cuánto se nos llena la guardia. Y en Chile y en España lo que tenemos datos son de impacto, que tenemos que diferenciar efectividad e impacto, porque el impacto es lo que nos habla de cuánto se va a reducir, por ejemplo, en este caso, las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, comparado con temporadas anteriores en una población. Porque los datos de impacto lo que nos muestran son datos a nivel poblacional. Puede ser de un país, puede ser de una provincia, puede ser de un hospital, se pueden tomar datos de impacto, siempre teniendo datos de años anteriores. Y en este caso, la reducción de hospitalizaciones fue casi de un 74 a un 85%. En Chile, con la implementación de Nirsevimab para todos los bebés menores de 1 año, comparado con temporadas anteriores, y en Galicia casi el 90%. ¿Y eso qué quiere decir? Que de esas pacientes que en los años anteriores nosotros ocupábamos, por ejemplo, en un hospital 10 camas, 8 camas quedaron libres para otras patologías, no quiere decir que hayan quedado libres, sino que se pudieron usar para otras patologías que no sean respiratorias, ¿sí? Y se pueden usar esos recursos para otras cosas. Por ejemplo, ellos tenían en Chile una lista de espera para cirugías programadas muy grande, y que en el otoño e invierno la tenían que suspender porque no tenían las camas para ir rotando a los pacientes y que estén internados y que se vayan de alta en el día siguiente, tenían que suspenderlas. Hoy ya no pasa eso. Y esto es un dato de Chile, y les traigo lo de Chile solamente Barça se lo mostró. Las coberturas son muy altas, y este es un dato bastante similar a lo que yo les mostraba de la distribución absoluta y relativa de hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio en Argentina. ¿Qué es lo que pasó cuando implementaron NIMS en el 2024? Tenían entre 4.000 y 5.000 hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, cayó a 700 y 600 hospitalizaciones a nivel nacional en el año. ¿Sí? Es un dato descriptivo, pero también nos muestra los datos de impacto. De hecho, hay un estudio de impacto comparado con las temporadas anteriores que muestra un 85% casi de reducción de hospitalizaciones. Y esto es lo que muestra el Ministerio de Salud, que después de la implementación del IRSEX, esto es el paciente menores de 1 año, ya la curva de la carga de la enfermedad se decapitó, y ya hoy por hoy los menores de 1 año casi no se hospitalizan por virus sincicial respiratorio, y tampoco falleció ningún paciente, porque algo que les pasó a ellos es que en el 2023 fallecieron 13 pacientes de virus sincicial respiratorio, 2 de ellos en traslados, porque tenían el problema de la última cama, tenían que trasladarlos. Y los traslados, todos sabemos cómo son los traslados. Y eso también tomó la decisión de que necesitaba una estrategia de prevención. Y en los últimos 2 años no falleció ningún paciente por virus sincicial respiratorio. Preguntas. Me van a hacer preguntas. ¿Cómo es? Ahora ustedes vayan pensando las suyas. Yo les muestro estas que en algún momento nosotros las han hecho. ¿Cómo definir la temporada de virus sincicial respiratorio del paciente para la indicación correcta? Porque a mí me pasa que yo trabajo todos los días con IRSEX, y yo sé lo que es la primera temporada, la segunda temporada, pero en el consultorio uno se sienta y no piensa, este paciente será de mi primera temporada, será su segunda temporada. No, uno ve la edad del paciente, nada más. Ni ve la fecha de nacimiento. Entonces es también un poco, yo lo sé que es un poco difícil de decidir qué dosis le corresponde en qué momento. Y como saben, nosotros tenemos temporalidad, entonces sí es importante definirla. Estas pacientes, si pongo los anteojos de vuelta, entonces hablamos de que todos los pacientes menores de 1 año en su primera temporada de circulación tendrían que estar protegidos contra virus sincicial respiratorio,
si no recibieron la vacuna materna con nirsevimab, a partir del 1 de octubre en adelante sigue su primera temporada. Los que nacen en su segunda temporada son los pacientes que nacen antes de septiembre del 2025. Esos pacientes tendrían la indicación de 200 miligramos. Y los pacientes que nacen en su primera temporada, esto es a partir de octubre, dependiendo del peso, obviamente, es dados de 100 o de 50. Y esto también depende. ¿Y por qué? No es que nosotros decidimos que los pacientes de segunda temporada teníamos que ir con la dosis de 200 miligramos. No. Hay estudios hechos que definieron la dosis que correspondía. De hecho, lo que se vio es que todos los anticuerpos monoclonales tienen una degradación intracelular. No es una degradación ni hepática ni renal. Entonces, el anticuerpo entra a la célula, en la célula por endocitosis, tiene contacto con el receptor del F0 natal, que en los primeros meses de vida tiene mucha expresión y después va decreciendo con el tiempo. Ese receptor es el que le da la vida media a NIRSE, la vida media prolongada, porque ese receptor tiene mucha afinidad por NIRSE, se da cuenta de que es nirsevimab o es anticuerpo monoclonal de vida media prolongada, tiene afinidad, lo reconoce y lo manda de vuelta al torrente sanguíneo. Y eso hace que la vida media sea prolongada. Cuanto más grande es, cuanto más peso es el paciente, este receptor va disminuyendo en su expresión. Y al disminuir la expresión, hace que se degrade más nirsevimab, que en vez de reconocerlo y que vuelva al torrente sanguíneo, se vaya a degradar. Y por eso es que cuando son chicos más grandes necesitamos la dosis de 200. Para que haya más producto en el torrente sanguíneo, aunque haya degradación, igualmente pueda proteger al paciente. Porque recuerden que el NIRSE es un anticuerpo, no es una vacuna, no depende del sistema inmune, depende de lo que hasta la concentración en sangre. Puede ir nirsevimab aplicarse en un bebé que la madre ya haya recibido vacuna materna, y esto es uno de los algoritmos que seguramente está por ahí. Nosotros hablamos nirsevimab en una mamá que ya haya tenido la vacuna materna, que hayan pasado más de 14 días, no tiene sentido en esos pacientes, en esas mamás que ya han inmunizado a partir del 13 de enero. No tendría indicación de nirsevimab. La estrategia dual con vacuna materna y con nirsevimab es válida, y los que recibieron vacuna materna van a estar protegidos, ¿sí? Y lo único que dice la AP es que en estos pacientes que tienen alguna déficit de la inmunidad, como también lo dice la recomendación de salud. Y ya estoy terminando, porque es lo mismo que ya mostré. Si se puede administrar en inmunocomprometidos, NIRSE se puede administrar en inmunocomprometidos porque no es una vacuna virus atenuada, así que sí se puede aplicar. De hecho, hay un estudio que se llama MUSIC, pero los estudios se llaman así, MUSIC, Harmony, tienen nombres muy particulares, que se hizo estudios en inmunocomprometidos en menos de 24 meses, porque el NIRSE se puede aplicar hasta los 2 años de vida, cumple los 2 años y no tendría indicación, demostró la seguridad y la eficacia del producto. Y se puede administrar en un paciente que ya ha tenido virus inicial respiratorio, y la respuesta también es sí. De hecho, el virus inicial respiratorio tiene 2 serotipos, no lo hablamos, pero no circula en la misma temporada, y un paciente puede enfermarse más de una vez por virus inicial respiratorio en la misma temporada. Así que sí, ese paciente puede aplicarse nirsevimab para estar protegido. Y nada, ya terminando, sabemos que es difícil también en el ámbito público y esta dualidad de la equidad y de un producto de quizás para muchos alto costo, pero también lo que uno tiene que mostrar hoy por hoy en el consultorio privado es el valor agregado que uno le puede ofrecer a esa familia para protegerlo durante su primer invierno y hacer que también mostrar ese beneficio adicional que uno le puede dar. Por eso es que nosotros deseamos también que en este 2024 haya un cambio y que todos estos pacientes que no están protegidos con la vacuna materna sí puedan recibir nirsevimab para estar protegidos. Y eso. ¿Una pregunta en particular para la doctora Paula? ¿En Chile cuánto hace que está esa vacuna? 3 años. Hace 3 años empezó, en realidad esta es la tercera temporada.
empezó en el 2024, como cuando empezó Inmunización Materna acá, después empezaron con UNICEF, solo en Irse para Todos, y esta es la tercera temporada con coberturas muy altas. De hecho, los que nacen fuera de temporada, estos del 1 de octubre, hoy tienen una cobertura del 93%. Quiere decir que de esos pacientes, yo hablo de 188.000 pacientes que están desprotegidos, en Chile la corte es un poco menos igual, pero nada, habrá 4.000, 5.000 pacientes que no están protegidos de esos, y los que nacen en temporada, las coberturas son del 98%, porque se inmuniza con la BCG y con la hepatitis B en la maternidad directamente. Así que se van de alta con ya protección. A nivel público está todo público. Todo público. Es que en irse en la mayoría de los países está a nivel público. En Argentina nosotros sabemos que muchas veces las estrategias tienen que empezar por el privado para después pasar al público, mostrar la inequidad para que los ministerios también tomen la conducta, y por eso también es una transición a intentar protegerlos a todos, ¿no? La pregunta de siempre, el costo, ¿no? Bueno, eso es el malo de la película. Ahí el malo y el bueno de la película. El producto, obviamente, desde promoción, nosotros lo tenemos en lo que es vacunatorios privados, ¿ok? Tanto Previvax, que lo tenemos acá en la Juncal, y Vacunar, Estambulian. Si nosotros desde el lado comercial hubiéramos destrabado desde cobertura o de Swissmedica, de Galeno, prácticamente tendríamos cubierto el 70% de los nacimientos privados. Esto lamentablemente no pasó. El producto de costo público, ¿okay? Si alguien va a una farmacia y lo quiere comprar, vale 907.000 pesos. Entonces, estamos en Argentina, sabemos lo que es ese valor. Entonces, salimos a hacer acuerdos comerciales directamente con los vacunatorios, porque las obras sociales no las cubrían con ciertos asteriscos. En Previvax, el producto se consigue con un 45% de descuento para cualquier paciente, tenga cobertura o no tenga cobertura. Entonces queda 490.000 pesos, en algunos casos con cuotas sin interés. Y en Vacunar está con un 50% de descuento en 6 cuotas sin interés. Lo más cerca lo tenemos en la zona de Lanús, y si no, obviamente, Vacunar en casa. Un poco lo que hablaba recién Paula, y acá obviamente nos reunimos en un hospital de referencia público, pero tuve un caso yo muy paradigmático el año pasado en el Hospital Evita, que nosotros siempre digo, estamos como los chalchaleros, ahora venimos de Mendoza, Levita, Gandulfo y demás, pero ¿qué pasó con un médico que hoy en día termina siendo compinche? En ese momento el producto valía 600.000 pesos, ¿ok? Un pacientito de este médico, amigo mío, se enfermó con virus incisional respiratorio y estuvo internado. Y bueno, corriendo las visitas posteriores, la madre se enteró que había un anticuerpo monoclonal, o sea que había un producto, y este médico no le dijo porque tenía el criterio de que era muy caro, ¿ok? Entonces este paciente, esta familia, dijo, pero usted me lo tendría que haber dicho. O sea, ¿qué es lo que nos pasa acá a nosotros? Que principalmente ustedes tienen que decir que la herramienta está disponible, después no nos podemos meter en la billetera de las familias y demás, pero sí que hay un producto, costo-beneficio, todo lo que dijo Paula, para, bueno, llegar a la mayor cobertura posible de esta problemática que obviamente hoy en día no está resuelta. Desde nuestro lado es un honor, obviamente, que nos reciban acá en este hospital tan grande y tan lindo, agradecerles a ustedes allí también. Nada, hay muchas dudas al respecto, ahí les dejé material promocional. Para ir cerrando, saquemos una foto porque siempre está bueno. Y bueno, trajimos un pequeño catering para compartir y disfrutar un rato acá entre colegas. Muchas gracias y demos un aplauso a Pablo. Sí, vacunar en casa o llamarse a vacunar. Sí. Pasa a domicilio. Pasa